5 y se va armando de 5 a 3. Claro, exacto, sí. Ahora sí. Exactamente, justamente como se va moviendo a lo largo de la cadena molde en dirección 3-5, lo que va armando es antiparalelo 5-3. Está bien, ahora sí. Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Y del tema nuevo pudieron leer algo de ciclo celular, de duplicación de ADN? Yo llegué a ver la primera clase. La de ciclo celular. Bueno, ¿y qué dudas tienen? ¿Consultas, dudas, preguntas? Sí, yo tenía una duda, pero la estoy... ¿qué sería el... Un segundo, creo, yo lo Sí. encuentro. El centrómero, ¿cómo está? ¿Cómo El lo entendí? centrómero, igual vamos a volver sobre eso cuando hablemos específicamente de los cromosomas, ¿no? Pero el centrómero es una porción del cromosoma que está hecha de heterocromatina, es decir, cromatina que está siempre condensada y que es el que le va a dar al cromosoma, especialmente cuando está condensado, es el responsable de la estructura que tiene el cromosoma. Después van a ver que los distintos tipos de cromosomas, los distintos modelos de cromosomas, se diferencian, además del tamaño, en la posición del centrómero. Después vamos a ver en los próximos temas, en la semana que viene, qué tipos de cromosomas puede haber según la posición del centrómero. El centrómero divide al cromosoma en dos brazos, ¿sí? Esos brazos pueden ser iguales de longitud o puede ser un brazo más largo que el otro, y eso le va dando a cada tipo de cromosoma una forma particular, ¿sí? Esto es importante cuando hacemos un análisis de los cromosomas de un organismo para ver si los cromosomas tienen la estructura, la forma que tienen que tener, ¿no? Para detectar anormalidades o aberraciones cromosómicas. Pero eso lo vamos a retomar más adelante, la semana que viene. Después vas a ver también que el centrómero es el lugar donde se enganchan las fibras proteicas que van a separar a los cromosomas durante la división celular, ¿sí? También es importante por eso. Pero eso Claro, lo vamos a retomar cuando hablemos de división celular, especialmente. perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿qué más? Analía, ¿tenés consultas? ¿Dudas? ¿Pudiste hacer? ¿Nada? Ah, ¿y mutaciones tampoco? ¿Pudiste hacer los ejercicios? No, tampoco. Candela, ¿vos tenés alguna consulta? Candela no me contesta. Ludmila. Hola, profe, ¿me escucha? Hola. Sí, te escucho. Tengo una duda sobre la mutación silenciosa. Sí, ¿cuál? Eh, en el texto del PDF la comparan con la mutación de sustitución, ¿no? No, la mutación silenciosa es un tipo de mutación de sustitución. Una mutación de sustitución es cualquier mutación en la cual se cambie un nucleótido por otro, ¿no? Sustituir es cambiar. Entonces, siempre que en el ADN se cambie un nucleótido por otro, vas a tener una mutación por sustitución. Ahora, dependiendo de cuál sea la consecuencia de ese cambio de un nucleótido por otro, vas a tener una mutación silenciosa, que sería el caso en el cual el codón del ARN mensajero que resulta de la transcripción de ese triplete cambiado es sinónimo del anterior. Entonces, en ese caso se le llama mutación silenciosa. Otro tipo de ejemplo de mutación por sustitución sería la mutación stop, por ejemplo, donde el codón original se convierte luego de la mutación en un codón stop. Entonces eso te trae alteraciones diferentes en la proteína. La proteína va a ser más corta. O también tenés la mutación con cambio de sentido, que sería el ejemplo en el cual cambia un solo aminoácido en la cadena, ¿no? Esos son distintos efectos posibles
de las mutaciones por sustitución, pero la mutación silenciosa es un tipo de mutación por sustitución. Ah, está ¿Sí? bien. No entendí eso. Muchas gracias. Bueno, Candela, vos me decís acá, querías consultar sobre la actividad de mutación, la de integración, decís, si se podría hacer una corrección general de esa actividad. ¿Vos te referís a la de la actividad de integración del cuestionario? Porque hay varias actividades de mutaciones en distintos cuestionarios, por eso te pregunto cuál es. Mutaciones 3 PDF. A ver, espera, te voy a presentar pantalla a ver si es la que vos decís. Hay una que es el cuestionario integración y transcripción, mutaciones y sus consecuencias en la síntesis de proteínas. No sé si es el que vos decís. Espera que yo lo tengo ya empezado. Que algo estuvimos viendo la clase pasada. ¿Este es el que vos decís? Que tiene distintas actividades sobre mutación. Ahí no veo el chat. Dice que, ¿lo puede ver ahora? Sí, ahora sí. Es el anterior al cuestionario de integración, el de arriba. A ver. Espera que vamos a volver para atrás. Otras actividades de transcripción y traducción. ¿Será ese? A ver si es este. Espera que no te veo. ¿Es ese, Candela? Este que te... Ay, justo lo cerré. ¿Es este? No te veo no veo el chat si tengo abierto eso. Actividades que proponen simular mutaciones. A ver. Claro, pero esos no son, es un PDF, no, espérate, es el foro. Sí, espérate. Actividades que proponen simular mutaciones, ¿ese? Bueno, pudieron hacer... bueno, porque si no tengo que cerrarlo y no lo encuentro después. Bueno, ¿pudieron hacer algo de esta actividad? Porque ahí tenemos una cadena molde, ven que dice consecuencias de las mutaciones en la síntesis de proteínas. Vamos a aumentarlo un poquito a ver si lo vemos mejor. Bueno, primero les pide que hagan la transcripción de esto. ¿Esto qué sería? Esta molécula que tenemos acá. Necesito que me contesten por micrófono porque si no puedo ver el chat. ¿Qué sería esta molécula que tenemos acá? ¿Un ARN mensajero? Esta es un ARN mensajero. Miren que tiene timina. ¿El ARN tiene timina? No, de ADN. No, es una cadena de ADN. ¿Y qué cadena de ADN? ¿La cadena codificante o la cadena molde? Molde. Y acá dice que es la cadena molde, ¿no? Dice, suponiendo que el siguiente fragmento representa la secuencia de nucleótidos de la cadena molde de un gen que codifica para la proteína Z. Entonces les pide que realicen la transcripción para obtener el ARN mensajero correspondiente, ¿sí? Suponiendo que se transcriben todos los nucleótidos del fragmento. ¿Qué tengo que hacer ahí?
¿Cómo puedo armar el ARN mensajero de esta cadena? Claro, por ejemplo, si empiezo a transcribir este segmento, ¿cuál es la primera letra que coloco? ¿La timina? Ah. Adenina. Si tengo timina en el ADN, tengo que poner la base complementaria, ¿no? ¿Cuál es la base complementaria a la timina? Adenina. Adenina, muy bien. Entonces, aparte, haciendo eso, lo que tengo que hacer, enfrente de la timina voy a colocar una adenina. Enfrente de la adenina, ¿qué ponemos? Uracilo. Uracilo, muy bien. Enfrente de la guanina, ¿qué ponemos? Citocinera. Citosina, muy bien. Y así voy poniendo todas las bases complementarias. ¿Lo hicieron eso? Si no lo hicieron, háganlo ahora y me dicen después cuál es la cadena de ARN mensajero que se forma. ¿Quieren que lo hagamos juntos? Yo de paso lo voy haciendo acá, así después podemos hacer la traducción. Dijimos que vayan anotando en algún cuaderno, si tienen por ahí, todas las bases nitrogenadas que vamos a ir colocando, como si fuera una línea acá abajo, todas las bases que vamos a ir colocando. Dijimos que enfrente de la adenina, ahí acá abajo ponemos, perdón, enfrente de la timina, ¿qué ponemos? Adenina. Adenina. Enfrente de la adenina, uracilo. Enfrente de la guanina, citosina. Enfrente de las citosinas, Guanina. guanina. Y así voy completando todo. ¿Sí? Complétenlo y después lo leemos a ver si quedó igual. ¿Hicieron? ¿Terminaron ya? ¿Cómo les quedó? ¿Qué le vamos diciendo a las letras? ¿Cómo nos quedaron? Claro, vayan diciéndome cómo les quedó el mensajero. Empezamos primero por la complementaria a la T, que es una A, ¿no? Entonces, después de la A, ¿qué viene? ¿Quieren? Yo la leo. Dale. A, U, C,
C, G, G. A, Sí, U, G. bien, C, A, U. sí, A, G, U. A, sí, G, A. bien, G, G, G. sí, C, C. sí, A, U, G. sí, U, U, U. sí. U, G, A. ¿Por qué U? ¿No son Ah, 4 A? sí, tenés razón, pues son 4A, sí. U, G, Después A, sí, G, C, 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 U, sí, U, A. bien. Ese sería el mensajero, ¿no? Ahora, nos dice, utilizando el código genético, realizan la traducción de ese ARN mensajero, suponiendo que no sufre modificaciones. Acá tenemos que recordar, les dice, que no todo se traduce. ¿A partir de dónde se empieza a traducir? Auge. Auge. Entonces, el ribosoma se va a enganchar en este extremo, que es el extremo ¿cuál? Perdón, si acá estuviera escrito el mensajero, ¿cuál sería este extremo del mensajero? ¿5' o 3'? Esta molécula de ADN que tenemos acá, ¿qué orientación tiene? Perdón, esta cadena de ADN que tenemos acá, la cadena molde, ¿qué orientación tiene? ¿Este extremo cuál es? 3. 3, muy bien. Esta cadena está orientada desde el extremo 3 hacia el extremo 5, que está acá al final, ¿sí? Bien, entonces el mensajero, que es antiparalelo a esta cadena molde, ¿qué orientación va a tener? El extremo que está de este lado, que comienza con A, sería el extremo ¿cuál? 5. 5'. Y el del otro lado, el que terminaría, según dijimos recién, también con una A, sería el 3'. ¿De acuerdo? Bien, ahora dijimos que de todo este ARN mensajero vamos a empezar desde el primer AUG, ¿sí? Entonces, a partir de ese AUG, vamos a empezar a tomar los nucleótidos de A3 y leyendo los codones, ¿sí? ¿Hasta cuándo vamos a seguir traduciendo este mensajero? Hasta el codón stop. Hasta el codón stop. En este caso, ustedes recorran el mensajero, vayan contando de a 3 los nucleótidos y me van a decir cuál es el codón stop. ¿Qué bases tiene el codón stop en este mensajero en particular? Yo marqué el que dice UGA. Muy bien, UGA. ¿Cuántos aminoácidos va a tener esta proteína? 9. ¿9? ¿Por qué 9? Esos son los que marqué desde el comienzo hasta el stop. Bueno, pero el stop me indica que voy a poner un aminoácido. ¿Qué señal me da el stop? 8, profe. 8, muy bien. ¿Por qué no 9? Quiero que vean eso. Porque el último no corresponde a un aminoácido. Claro, el codón stop es una señal de fin de síntesis. Eso quiere decir que cuando el ribosoma llegue al codón stop, no va a venir ninguna ARN de transferencia que traiga un aminoácido para agregar a la cadena. Entonces ahí se termina la cadena, pero no se agrega un 9º aminoácido en este caso. ¿Se dan cuenta? Entonces voy a tener 8 aminoácidos en esta cadena, porque el codón stop lo único que me va a indicar que ahí terminó la secuencia de aminoácidos, que no se va a agregar ningún aminoácido más. ¿Sí? Si bien es un triplete y es un codón, ese codón no codifica para aminoácidos. Si ustedes se acuerdan de las características del código genético, el código genético tiene 3 codones que no codifican para aminoácidos, que son los codones stop. ¿Sí? Bueno, entonces, utilizando el código genético, que ustedes el código genético lo tienen acá también en el campus, esquema de código genético, vamos a ir viendo a qué aminoácido codifica cada uno de estos
codones, ¿sí? Ahí tenemos el código genético. Entonces, el AUG, por ejemplo, ¿a quién codifica? A la metionina. A la metionina. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Primer nucleótido es una A, ¿sí? Segundo nucleótido es una U, o sea que nos quedamos en esta fila. Tercer nucleótido es una G, o sea que nos quedamos en la intersección de la fila de la A, de la columna de la U, y de las 4 opciones elijo la que tiene como tercer nucleótido la G. Por lo tanto, el aminoácido es metionina y es el codón de inicio, ¿sí? El codón de inicio de la traducción. Entonces, ese va a ser metionina. Ahora díganme, ¿el codón siguiente cuál es? Histidina. El codón siguiente es CAU, que codifica para histidina. Muy bien. Primera letra es una C, segunda letra es una A, tercera letra es una U. Estos dos codones, ambos codifican para histidina, ¿sí? Bueno, así vayan completando y me dicen cuáles son los aminoácidos que van a ir formando esta cadena. AGU, por ejemplo, ¿a quién codifica? Serina. Serina, muy bien. AGA, A, arginina. ¿Lo ven? GGG, Glicina. glicina. CCC, Prolina. prolina, muy bien. Otro AUG, perdón, que sería Metionina. otra metionina, y la triple U, Leucina. no, triple U. Fíjate, U. Ah, sí, había leído mal. FEN. Bien, o sea que esa sería la proteína normal, ¿no? Ahí es donde tenemos la secuencia de aminoácidos de la proteína normal. Entonces ahora vamos a ver qué actividades nos proponen en este ejercicio. Dice, ahora vamos a suponer que ocurrieron una serie de modificaciones en este fragmento original de ADN. Esas mutaciones ocurren durante la replicación del ADN. Eso es importante. Siempre la mutación, por definición, es un cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN. Proceso metabólico que veremos la semana próxima. Bueno, pero ahora analizaremos cuáles serían las consecuencias durante la síntesis de esta proteína Z codificada por el gen mutado. Entonces, el primer caso nos dice, si se produce una sustitución del nucleótido de la posición 19, el nucleótido de la posición 19 es una citosina. ¿Lo ven ahí arriba? El anterior a la 20. Entonces vamos a cambiar a esa citosina por una timina. ¿Sí? Si tienen por ahí un lápiz de color, hagan ahí esa modificación en el ADN. Si la cambiamos por una timina, les pregunta, ¿cuál será la consecuencia en la transcripción? ¿Qué pasa si yo en el gen, en la molécula de ADN, cambio este nucleótido número 19 por una timina? No es más una citosina, sino que es una timina. ¿Qué va a pasar en el ARN mensajero? Se transcribe adenina. Exactamente, en vez de colocar una G, que debería ir enfrente de esta C, voy a colocar una adenina. Entonces, este codón, ¿cuál sería el codón original ahí? GGG. GGG. Ahora, en lugar de GGG, el codón nuevo, ¿cuál va a ser? GAG. No, ¿por qué GAG? El cambio ocurre en el 19, ¿no? Este es el 19. Entonces, el codón original era GGG, que codificaba glicina.
Pero ahora, en lugar de tener una G en la tercera, ¿qué tengo? Ah, lo corrí uno, GGA. GGA, claro. GGA es el codón nuevo. Y si nosotros vamos al código genético, ¿a quién codifica GGA? G, Glicina. A. Glicina. ¿Qué pasa en esa proteína entonces? Es silenciosa. ¿La proteína es silenciosa? No, la ¿La qué? mutación. La mutación es una mutación silenciosa, porque ¿hubo un cambio en el ADN? ¿Cambió la molécula de ADN? Sí. Sí, porque si no, no sería una mutación, ¿no? ¿Cuál fue el cambio que ocurrió en la molécula de ADN? ¿Qué cambiamos? Sustitución. Fue una sustitución, ¿sí? Un nucleótido fue sustituido por otro. Una citosina, que era el nucleótido original, fue cambiado por una timina, ¿sí? Es una mutación por sustitución. Cuando se hizo la transcripción, como en lugar de una C en esa posición 19 había una T, en el mensajero, en lugar de una G, que sería la complementaria a la C original, ahora hay una A. Entonces, ¿en qué difiere el ARN mensajero de la cadena molde? ¿En qué es diferente? Si yo los comparara al ARN mensajero, a la secuencia del ARN mensajero, con la secuencia de la cadena molde, además de que tiene uracilo en lugar de timina, ¿cuál sería la diferencia? ¿En qué serían diferentes? Con respecto a los originales, digo, ¿no? O sea, una de las preguntas que suele aparecer en el parcial es esa. El ARN mensajero, después de que ocurrió una mutación por sustitución, ¿en qué difiere del ARN mensajero original? ¿Cuál es la modificación que ocurre en ese mensajero? ¿Es igual la secuencia? No, la secuencia no. ¿En qué es diferente? A ver si lo vemos en otro dibujito. ¿Dónde estaba lo de las mutaciones? ¿Entienden lo que pregunto o no se entiende la pregunta? Miren, vamos a ver el caso de la mutación silenciosa. Creo que es esta. Que sería un caso parecido a este, ¿no? Acá tenemos. Esperen que lo voy a subir un poquito. Este es un aminoácido diferente. A ver, la silenciosa, un nucleótido diferente. Acá está. Bueno, fíjense. Este sería el ADN molde. ¿Lo ven? Una secuencia determinada de nucleótidos. Hubo una sustitución. Una sustitución es el cambio de un nucleótido por otro. Este está cambiado, ¿sí? En vez de ser una G, es una T. Entonces, cuando se hace la transcripción, este sería el ARN mensajero, en lugar de, si esto no hubiera cambiado, ¿sí? Si esto fuera una G, ¿qué tendría que haber acá? ¿Qué letra tendría que ir si esto fuera una G? No hubiera ocurrido la mutación. La complementaria a la G, ¿cuál es? Una C. Citosina. La C.
Entonces, como acá ahora no hay una G, sino que hay una T, ¿qué colocó la ARN polimerasa? Una A, ¿sí? Entonces, si yo comparo este ARN mensajero con el ARN mensajero original, que creo que está por acá arriba, fíjense, el ARN mensajero original tiene una determinada secuencia, ¿sí? En una determinada posición, no me acuerdo si esta creo que es la C, el mensajero original tenía una C, ¿sí? Pero ahora el cambiado, porque esta cadena molde ya no es una G, sino que lo cambiamos por otra, es una T, entonces en lugar de tener A u C, ¿ahí qué voy a tener? Si en vez de G tengo una T. Acá. Agua. AUA, muy bien. Entonces, AUC es el codón original. Pero ahora, luego de la mutación, que es lo que teníamos antes, me quedó AUA. ¿Sí? Pero ¿a quién codifica AUA y AUC? Vamos a mirar el código genético. Fíjense, AUA codifica para isoleucina. AUC también codifica para isoleucina. ¿Lo ven? Entonces, esta es una mutación silenciosa. ¿Por qué? Porque en la proteína, en definitiva, no hubo cambios en el orden de los aminoácidos. El único cambio que ocurrió fue en el ADN y en el ARN mensajero, en consecuencia, que se fabricó por copia de ese segmento de ADN cambiado. Pero en realidad, luego, cuando ocurrió la traducción, como el codón original se modificó en un codón sinónimo, no hubo cambio, se colocó el mismo aminoácido. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos al siguiente. Después nos dice, bueno, entonces, ¿cuál será la consecuencia en la transcripción? El ARN mensajero va a tener un nucleótido cambiado. El ARN mensajero alterado va a ser diferente del original en un solo nucleótido, en una sola posición, ¿sí? Y en la traducción, ¿cuál va a ser el cambio? ¿Va a haber cambio? No, no tiene cambio. No va a haber cambios, por eso se llama mutación silenciosa, porque nadie se va a dar cuenta. La estructura primaria de la proteína va a ser la misma, ¿sí? No va a haber cambios. Y si la estructura primaria de la proteína es la misma, ¿la proteína que se obtiene tendría la misma forma y la misma función? Si es la misma, sí. Y sí, porque no habría nada que alterase esa forma y esa función. Si tiene la misma estructura primaria, va a plegarse esa estructura primaria, esa cadena de aminoácidos, de la misma manera que si no hubiera ocurrido la mutación. Por lo tanto, la proteína no perdería su función. ¿Sí? Por eso, en realidad, las mutaciones silenciosas no afectan a la actividad, a la funcionalidad de la proteína, porque la estructura primaria no se modifica. ¿Sí? Bien, si se produce ahora la sustitución del nucleótido de la posición 15, el nucleótido de la posición 15 es 11, 12, 13, 14, 15, es una timina. ¿Sí? Esa timina ahora me dicen que la cambiamos por una adenina. O sea que ahora esta timina, cuando ese ADN se duplica, se cambia por una adenina. ¿Cuál será la consecuencia en la traducción? A ver, díganme ustedes ahora. ¿Lo repite, profe, por favor? Sí, en este nucleótido 15, este es el 10, ¿no? Esta timina es la 10. 11, 12, 13, 14, 15. Esa timina, cuando se fabrica ADN nuevo, ya no es más una timina. Ahora se cambia por una adenina. Entonces,
Fíjense si ese cambio ocurre en la secuencia de ADN, primero, ¿qué cambio va a ocurrir en el mensajero? ¿Qué va a ser diferente ahora en este mensajero alterado? ¿Qué va a pasar en esa posición 15 en el mensajero alterado? En vez de haber una A, va a haber una U. Muy bien, donde tendría que haber una A, porque la complementaria a esta timina sería una A en el mensajero original, ahora va a haber una U. Y entonces, el codón original que codificaba a quién, ¿se acuerdan que AGA era el codón original, sin mutación? ¿Y a quién codificaba? Arginina. Arginina, ahora ya no es más AGA. ¿En qué se convirtió? ¿Cuál es el codón alterado en este caso? Es un codón de stop ahora. Ahora es un codón stop. UGA es un codón stop. Entonces, ¿qué pasó con la estructura primaria de la proteína? Ya no es la misma, es más corta. Es más corta, ¿sí? Todos los aminoácidos anteriores, por ejemplo, metionina, histidina, serina, se van a colocar sin ningún inconveniente. El problema es cuando el ribosoma llegue a este codón stop que originalmente no estaba en el ARN mensajero original, ¿sí? Entonces, ahora esta proteína que debería tener 8 aminoácidos, ¿cuántos va a tener? 3. 3. Y si una proteína que tenía 8 aminoácidos se plegaba en el espacio de una determinada manera, si ahora tiene 3 aminoácidos, ¿se va a plegar de la misma manera? No. Y no. Le va a cambiar su estructura espacial y por lo tanto, ¿qué va a pasar con su función? ¿Va a poder ser activa? ¿Va a poder ser funcional? No sé si ya deja de ser funcional o cambia su función. No, siempre deja de ser funcional, no cambia la función, porque para cambiar la función tendría que haber algún cambio en el ambiente que le permitiera a esa enzima, o si es una enzima o una proteína, poder trabajar. En general, siempre estas modificaciones son perjudiciales. Es raro que sean beneficiosas, ¿no? En general producen enfermedades. Ah, ok. Entonces, si la proteína cambia drásticamente, como en este caso, su estructura primaria, seguramente va a verse alterada su estructura tridimensional, su forma. Y como sabemos que la función depende de la forma, si la forma no es la misma, la función se pierde, ¿no? Eso en general pasa así. En el tercer punto nos dice, ¿qué consecuencias tendrá para la proteína Z si ocurre una mutación que sustituye el nucleótido de la posición 8, que es una citosina, esta citosina, en vez de ser una citosina, es una guanina? ¿Qué va a pasar en ese caso? Si en lugar de la citosina, si esta citosina no es una citosina, sino que se cambia por una guanina, en el mensajero, ¿qué voy a colocar en lugar de lo que tendría que ir? Perdón, profe, ¿se pone guanina? ¿Se pone guanina? Si acá hubiera... No digo, en el ADN se pone guanina. No entendí. Sí, perdón, sí. La citosina se reemplaza por una guanina. Una citosina y deja de ser el codón de inicio. Ahí está, muy bien. El codón original, que era el AUG, ahora no es más AUG. ¿En qué quedó convertido? ¿En? AUC. AUC. Pero AUC no es un codón de inicio. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el ribosoma se enganche en esta punta y empiece a recorrer, a recorrer, a recorrer? ¿Va a encontrar el codón de inicio donde estaba originalmente? No. No. Entonces va a seguir, seguir, seguir hasta que encuentre otro codón de inicio, que va a ser el otro AUG que habíamos marcado antes, que está por la posición... En el séptimo... En el 24, 25, por ahí, ¿no? Por acá estaría el nuevo AUG. O sea que toda esta parte del mensajero no se traduce. ¿Lo ven? Porque el ribosoma va a empezar a traducir
por acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado para la estructura primaria de la proteína? ¿Qué le va a pasar a la proteína Z? Cambia. Bueno, sí, ¿cómo cambia? ¿Cuántos aminoácidos va a tener ahora esta proteína alterada? La original tenía 8. ¿Esta cuántos va a tener? Creo que 2. 2, muy bien. Va a tener la metionina, que es la del codón de inicio, y la fenilalanina, que viene después. ¿Sí? Porque después ya viene el stop. Entonces ahí la estructura primaria se ve drásticamente alterada también. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la estructura tridimensional de esta proteína? ¿Va a ser la misma? No, la misma no. No, entonces, ¿qué va a pasar con la función? Ahí tengo una duda, profe. A ver. Si el codón de inicio ahora arrancaría después, ¿no es otra proteína la que se Sí, por formaría? supuesto, es una proteína Z que ya no sería la proteína Z, es una proteína Z alterada, ¿no? Sí, no, no es la misma proteína. Si cambia la estructura primaria, no es la misma proteína, eso seguro. Porque cada proteína se identifica por su estructura primaria, por el ordenamiento de los aminoácidos, ¿no? Así que esa no va a ser la proteína Z, va a ser una proteína Z alterada, ¿sí? Entonces no va a poder funcionar. ¿Lo ven? Esta sería una mutación donde el que se ve alterado es el codón de inicio. Lo mismo podría suceder con el codón stop original, ¿no? Podría ocurrir una mutación en el nucleótido por acá, número 30, por ejemplo, cambiar un nucleótido por otro de manera tal que el codón stop original ya no sea más stop. Entonces, ¿qué pasaría con la estructura primaria de esta proteína? ¿Seguiría hasta que encuentre otro? ¿Seguiría qué? ¿Cómo sería la estructura primaria de la proteína alterada? ¿En qué va a ser diferente de la normal? ¿Va a tener más aminoácidos, menos Más aminoácidos? larga, sí, más aminoácidos. Es más larga, va a tener muchos más aminoácidos porque donde tendría que haber frenado la traducción, no va a frenar, sigue traduciendo ese mensajero hasta que encuentre otro codón stop o hasta el final, si no encuentra ningún codón stop. ¿Lo ven? Entonces, en ese caso, va a dar como resultado una proteína más larga en lugar de más corta. ¿Sí? Si el alterado es el codón stop. Bueno, ¿y qué pasaría si ocurre una delesión? Es decir, una pérdida del nucleótido de guanina de la posición 21. O sea, este nucleótido de guanina se pierde. Entonces, ¿qué va a pasar en el mensajero? Miren el mensajero que ustedes hicieron. Si hubiera estado la guanina, enfrente tenía una citosina, ¿no? En el mensajero. ¿Me siguen lo que digo? Sí, pero no vi en dónde está el ejemplo que ubica. Acá me dice que el nucleótido 21, la enzima cuando está duplicando el ADN, se lo saltea, se pierde. ¿Sí? O sea que el mensajero que se va a formar no va a tener este nucleótido. Va a pasar a copiar el siguiente. O sea que este no está. Entonces, el mensajero, en esa posición 21, no va a tener el que tenía, la citosina que tenía originalmente. Porque fíjense en la cadena de ADN original, cuando le hicieron el mensajero abajo. Tenía la G, y enfrente a la G, en el mensajero, ¿quién está? Miren en su ARN mensajero. En la posición 21, que es una C. ¿La posición 21 es una C? No, perdón, una G.
La posición 20 es una C, la 21 es una G, ¿sí? Miremos el ARN mensajero normal. Cuando se transcribe el ADN molde, ¿qué ponemos enfrente de esa G? Una C. Una C. Pero ahora, en este ADN mutado, la G de la posición 21 no está más. ¿Me siguen lo que digo? Entonces, la C del mensajero tampoco va a estar. Profe, ¿se perdió cuando se estaba haciendo la transcripción? No, se perdió. Siempre las mutaciones ocurren en la duplicación del ADN. Cuando Ahí va. se fabrica ADN nuevo. Porque acuérdense que la mutación es un cambio en la molécula de ADN, ¿sí? Entonces, cuando la célula duplica su ADN, porque se va a dividir, ahí es donde pueden ocurrir estos errores, ¿sí? Entonces, una vez que la nueva molécula de ADN se salteó este nucleótido, ya no lo tiene. Entonces, cuando haga el mensajero, la complementaria a esa G tampoco va a estar. ¿Cuál sería la complementaria a esa G? Una C. ¿De qué codón original? ¿Del CCC? Del CCC. Pero ahora ese codón ya no es más CCC, porque la primera C no está. Entonces ahora el nuevo codón, ¿cómo es? CCA, se corrió toda la izquierda. ¿Pero CCA codifica para prolina? No. Fíjense a quién codifica CCA en el Sí, código. prolina. ¿CCA, prolina? Vamos a ver. Puede ser, porque cambia la última nomás. Yo lo tengo así, pero no sé, ver. puede que me equivoque. No, puede ser, puede ser. En el CCA. segundo, ahí. Sí, justo me eligieron ese. Bueno, no importa. Dejémosle prolina. El siguiente codón, ¿cuál es? UGU. UGU. ¿UGU a quién codifica? Miremos. Serina. UGU. Cisteína. Este es UGU, ¿no? Cisteína. Antes, ¿a quién codificaba? Ahí teníamos el otro AUG, ¿se acuerdan? Entonces ahora, después de la prolina, que de casualidad, porque la última base cambió y es sinónimo, me quedó la misma, ahora, en lugar de MET, tengo cisteína. ¿Sí? ¿Y el próximo codón cuál es? En el mensajero. Triple U. Triple U. ¿Y triple U a quién codifica? U. Fenilalanina. ¿El siguiente cuál es? GAG y ahí se corrió el codón de stop. GAG. Y ahí desapareció el codón stop. ¿A quién codifica GAG? GAG. Ácido glutámico. Fíjense, comparemos la estructura primaria original de la proteína con respecto a esta estructura que resulta del nuevo mensajero, del mensajero alterado. ¿En qué difiere una de la otra? ¿Son iguales? No, la cadena nucleótica no es igual. ¿La cadena qué? Que iguales ya no son. Porque. La cadena, a ver, que te voy a pegar. La Sí, me cadena, confundí yo, disculpe. ¿la cadena de qué? ¿Es diferente? Maxi. ¿Qué son esos que estamos colocando en la traducción? ¿Son nucleótidos? Ácidos. Aminoácidos. ¿Eh? Todos estos que nombramos, prolina, metionina, cisteína, fenilalanina, son aminoácidos porque estamos fabricando una proteína. ¿Sí? Entonces, la secuencia original de la proteína era MET, IST, SER, ARG, GLI, PRO, MET, FE. Esa era la proteína original. Ahora la nueva va a ser igual, ¿hasta dónde?
Hasta la prolina. Hasta la prolina. Después de la prolina, ¿qué va a pasar? Se siguen agregando nuevos hasta que encuentre otro codon stop. Bueno, pero ¿cómo van a ser esa secuencia de aminoácidos? ¿Cómo va a ser con respecto a la original? ¿Diferente? Completamente diferente, ¿sí? No va a ser diferente en un solo aminoácido, sino que va a cambiar por completo esa secuencia. ¿Lo ven? Y ese efecto es lo que se llama corrimiento del marco de lectura, ¿sí? Fíjense que ahora, en este caso de la deleción y con la inserción pasa lo mismo. Siempre que ocurre una deleción o una inserción, se va a correr el marco de lectura. ¿Qué quiere decir que se corre el marco de lectura? Al faltar un nucleótido, como en este caso, todos los codones, a partir de esa posición, se corren un lugar. Son distintos, por eso codifican para otros aminoácidos. Ya ahora, como los codones se van tomando de A3, al faltar esa base, van cambiando. Todos los codones se leen diferentes, ¿sí? Se corren una posición. Y eso es lo que hace que la proteína vaya a incorporar, que en esa proteína se vayan colocando aminoácidos completamente distintos. Y en ese corrimiento, como bien decían ustedes, desaparece el codón stop. Ya no hay más codón stop, porque los codones se están leyendo de otra manera. ¿Lo ven? Ese efecto, si a mí me dicen que hay dos proteínas que difieren en todos sus aminoácidos a partir de un determinado punto, ya sé que eso o ocurrió una deleción o ocurrió una inserción. ¿Sí? No es una sustitución. ¿De acuerdo? Porque en la sustitución, ¿qué me puede pasar? Que no cambie nada, que cambie un solo aminoácido o que la proteína sea más corta. ¿Sí? Que son los 3 casos de mutaciones por sustitución que puedo tener. ¿Lo ven? ¿Qué pasaría en este caso con la forma y con la función de esta proteína alterada? ¿Va a ser la misma? No, va a ser más larga. Sí, pero me refiero a la estructura espacial. ¿Más larga o más corta? Se refiere a la estructura primaria. La estructura primaria en este caso va a ser más larga, porque originalmente tenía 8 aminoácidos y esto va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene un aminoácido más y en realidad va a tener 2 más, 11 va a tener, porque va a seguir la secuencia. Yo acá la tenía cortada. Va a ser más larga porque el codón stop ya no está más donde estaba originalmente. Pero mi pregunta va a la estructura espacial. Una proteína con una estructura primaria más larga, con más aminoácidos, ¿se va a plegar de la misma manera en el espacio que una que tiene menos aminoácidos y además diferentes? No. Y no, va a tener otra forma diferente. Si tiene otra forma diferente, ¿qué pasa con su función? Con respecto a la primera, ahí es donde me confundo. Con respecto a la primera, ya pierde su función. Ahora, como es otra forma, no sé si tiene otra función, pero no sé si... No, se pierde la función original. No toma otra función. No puede realizar la función para la cual está en ese organismo, ¿no? En general produce problemas porque no puede cumplir con la función que tiene que cumplir. Ah, listo, ya lo entendí, gracias. Se pierde, la función se pierde. ¿Está? Bueno, esto fue como un poquito duro, ¿no? Como remar en gelatina, más o menos. Profe, en el parcial va a haber ejercicios de este tipo. Y es probable que haya, sí. Del tipo de los que tienen en la integración, ¿no? Tienen ustedes ahí un cuestionario de este tipo, el cuestionario de integración y transcripción, ese tiene algunos ejercicios de este tipo. Por ejemplo, algunos habíamos comentado la clase pasada, que había preguntado Romina, me parece, este tipo, por ejemplo, ¿no? Se estudia un gen que codifica para una proteína, cuya secuencia comienza con estos aminoácidos, y te pregunta cuál puede ser la mutación
que dio origen a esa alteración, ¿no? Podría ser. O también podrían darle una secuencia de ARN mensajero y que ustedes hagan la traducción. Eso también podría aparecer. Y acá hay otros ejercicios de mutaciones, ¿no? Este, por ejemplo, también es importante. Háganlos estos ejercicios, no dejen de hacerlos porque pueden aparecer cosas como esta. ¿Nos van a dar 2 horas o nos regalan más tiempo? Y depende del número de preguntas. En general, el tiempo tiene que ver con el número de preguntas y la dificultad de las preguntas. Pero más o menos, la vez pasada que tenían 30 preguntas, no, tenían 47 preguntas. 46 y 2 horas. Y 2 horas, sí. Si es el mismo número de preguntas, así alrededor de 50, seguramente van a tener 2 horas. Sí. Bueno, ¿cómo quedaron? ¿Palmados después de esto? ¿Alguna otra pregunta sobre este tema de las mutaciones? ¿De ciclo celular? No, nadie pudo leer nada, no tienen dudas, nada de eso. Bueno, el viernes vamos a hablar de ciclo celular y de duplicación de ADN, así que traten de leer un poquito sobre eso y anotar las dudas. Bueno, si no hay más preguntas, entonces los dejo en libertad y nos vemos el viernes. ¿Sí? Bueno. Quedaron knockout, no me contestan, nada. El único que me contesta es Maxi. Bueno, chicos, buena semana y nos vemos el viernes. Chao, ¿Sí? profe. Chau, chau.